hablar de Oracle Coherence, de sistemas distribuidos, de sistemas en memory, una charla más orientada a la arquitectura. Bueno, creo que no vamos a poner ninguna slide con código, creo. Casi ninguna. Habrá código, pero slides no. Es más orientado a la arquitectura, ¿vale? Porque yo creo que también nos va a servir mucho para aprender. Miguel es de Cinto, pero aquí ahora mismo en Barcelona, trabajando para Oracle. Ahora tiene una experiencia enorme, ha trabajado para Tele2, ha trabajado para Vodafone, ha trabajado en México para Sky, para Mercadona, y ahora mismo creo que Inditex, o sea que tiene el culo pelado, por decirlo así sinceramente. Ahora mismo en el rol de arquitecto cloud, y bueno, es una persona que tenemos que hacer trabajar con él, y os aseguro que sirve muchísimo, así que no te preguntas, ¿vale? Ya hay aprietos. La charla va a ser sobre Oracle Coherence y la parte de memory, pero si tenéis alguna duda, alguna cosa, yo creo que Miguel también estará dispuesto a preguntarlo, porque personalmente la diferencia de que hemos hecho el trabajo con Inditex es tan chulo como parece. Y vamos, Miguel. Bueno, primero dar las gracias por venir aquí. Segundo, dar las gracias a Antón y a Tomás por haberme invitado. Entonces, bueno, ya me han presentado, soy de Xinzo, o sea, otro lensano más que ha venido a vivir en algún momento a Vigo y ha trabajado aquí, algo normal. Hoy ya estamos en un ambiente más cómodo todos. La charla de hoy va un poco de In-Memory Data Grid. Evidentemente, yo trabajo en Oracle, soy Solution Architect o Cloud Architect en Oracle, y el que te conozco más en detalle es Coherence. Vamos a ver una primera introducción de conceptos generales. Después vamos a enfocarlo en una serie de arquitecturas desde un punto de vista Oracle y desde un punto de vista Open Source, y finalmente vamos a entrar en los detalles del producto, ¿no? Por último, os enseñaré una práctica de laboratorio, una POC, un ejemplo práctico de algunas de las arquitecturas que os voy a presentar, los subiré al GitHub para que vosotros, si, bueno, es un producto que está en muchos clientes, seguro que algún día os encontraréis, o espero que os encontréis con él, y me gustaría que lo que os suba al GitHub y hablemos hoy os sirva para que podáis desarrollar y os haga la vida más fácil en el día a día, ¿vale? Entonces, antes de empezar con la presentación, quería hacer, bueno, rememorar lo que os puse en el título o en la descripción de la charla, ¿no? Que lo que hablamos fue, lo que os comenté un poco, es que actualmente las empresas necesitan gestionar un gran volumen de datos y además hacerlo en tiempo real, ¿vale? Entonces, hace un par de años, unos cuantos ya, a lo mejor 5 años, pues vino el boom del Big Data, ¿vale? Si nos acordamos de aquel tiempo, no es muy fácil olvidarse. En aquel tiempo, a lo que nos enfrentábamos es que teníamos un gran volumen de información, sobre todo en los data warehouse, que ya no éramos capaces de explotar, ¿no? O sea, íbamos a un cliente y nos decía, oye, es que las consultas no funcionan, ¿no? Es que me paso 3 días montando una vista y el informe son 8 horas y a veces ni se ejecutan. Y además tengo tanta información que una base de datos relacional ya no es capaz de almacenarla. Ya lo paso histórico, llega un momento que me quedo sin información, además datos que son estructurados y no, según esas necesidades, y nos encontramos con un problema real, ya no solo de performance, sino de cosas que no podíamos ejecutar, o sea, no eran realizables. Claro, eso fue hace 5 años. Yo me acuerdo hace 5 años que hablando con algún compañero en la empresa que trabajaba aquí en Vigo, que algunos de los ustedes aquí habéis trabajado en Otare, pues decíamos, hace 3, estaba hablando con él diciendo, ya llegamos tarde al mundo del Big Data, ¿no? Pero no, en realidad el mundo de Big Data ha evolucionado, podemos decir que ahora mismo estamos en una etapa de consolidación y aquellas primeras necesidades han evolucionado a, cuando vas a hablar, yo cuando voy ahora a hablar a clientes de propuestas, a responder a un RFP, ya no me hablan de ese primer Big Data, ¿no? Ahora lo que me hablan, sí, ellos hablan de teras, de datos estructurados, de poder correlacionar, pero lo primero que me dicen, oye, es que necesitamos explotar esta información en tiempo real, ¿no? Entonces, del Big Data tradicional se ha evolucionado a arquitecturas de tiempo real. Llámese Fast Data, como la Oracle, o arquitectura blanda, que veremos después en la presentación. Vale. He intentado estructurar la presentación en varios bloques. Tenemos una introducción en la que os explicaré una serie de conceptos básicos, ¿vale?, que son muy importantes el día que os enfrentéis a un proyecto de esto, o si ya os estáis enfrentando, porque muchos ya tendréis experiencia. Y son conceptos
muy básicos, pero que la realidad o la experiencia me ha demostrado que nos olvidamos de ellos, ¿no? Incluso el cliente nos pide cosas o implementamos cosas sobre una serie de productos a la que le pedimos características de productos tradicionales, ¿no? Como una base de datos relacional. Hablaremos después de patrones de arquitectura. Aquí haremos un primer paréntesis para que podamos comentar alguna pregunta o alguna duda que tengáis. Después entraremos al papel de Oracle Cognitive Data Grid ya en un poco más técnicos, con todas las características, qué tipo de funcionalidades podemos implementar desde un punto de vista de arquitectura, pero tecnológico, ¿vale? No habrá código. Tenemos una parte de provisión y utilización de la plataforma, desarrollo e integración continua, que básicamente son 2 slides con una serie de eslogan o productos, ¿no? Y que más que nada es que me dé pie a explicaros cómo he montado esto, cómo hemos montado esto desde un equipo Oracle en clientes, ¿no? Porque al final la provisión automática, el AT Automation o integración continua, pues hay diferentes productos, multitud, a veces pues a un cliente puedes hacerlo con productos Oracle, otra vez tienes que hacerlo con open source, ¿vale? Y por último, una práctica de laboratorio, ¿vale? Vale, me he programado la alerta porque sé que tenemos 1 hora para que si no me da tiempo a presentaros todo, a las 8:15 empecemos por la práctica, que al menos me gustaría que vierais un poco el producto, un ejemplo. No esperéis que el código esté muy refinado porque, bueno, tampoco es que sea el mejor desarrollo del mundo y tampoco he tenido todo el tiempo necesario. Son excusas porque Antón ha puesto las expectativas muy altas, entonces. Nada, introducción en principios fundamentales, ¿no? Que es primero una descripción de qué es un in-memory data grid, ¿no? Pues son productos que están diseñados, sobre todo, estamos buscando un gran rendimiento, soportando miles de operaciones por segundo. Pues no sé, los clientes en los que se ha implantado esto, que yo he visto, ¿no? Porque os podría contar teóricas o PowerPoints de Oracle, lo que yo haya visto, estamos hablando, pues, 5, 10, 15, 20 millones de transacciones diarias y pues a transacciones por segundo de 600, 800, 1000 transacciones por segundo. Claro, estamos hablando de muchas transacciones y con datos pesados. No es un evento de IoT en el que nos viene la temperatura, ¿no? Pues no sé, en el caso de, por ejemplo, en el retail, pues bien, pues tipo Inditex o tipo Carrefour, Mercadona, son tickets de compra con mucha información y que tenemos que procesar muy rápido. Tienen que ser arquitectura de alta disponibilidad, eso lo conocéis, ¿vale? Y tienen que tener grandes capacidades de escalabilidad. Cuando hablamos de escalabilidad, después lo entremos más en detalle, en un in-memory data grid estamos hablando de escalar y escalar linealmente, ¿no? O sea, si añadimos un nuevo nodo, igual que en HDFS, lo que queremos es que ese nodo sea una ganancia de pues, 100%, ¿no? O sea, yo añado un nodo y aumento la proporción de transacciones por segundo. Y otra cosa muy importante, por lo menos para mí, porque por ejemplo en el portafolio de Oracle, el in-memory data grid está dentro del portafolio de middleware, que en realidad son productos de data management, ¿no? Y cuando hablamos de data management, tenemos que tener muy claro que estamos hablando de características, tenemos que pensar y valorar temas de ACID como el teorema de CAP, ¿vale? Ahora explicaré un poco, seguro que todos los conocéis, pero haremos una visión a tu nivel de las características de ambos, porque aunque es algo que sí siempre decimos, no, yo esto ya es básico, ¿no? El hecho es que a lo mejor en un proyecto de 1 año, al cabo de 1 año, te das cuenta que hemos cometido errores pues en una cosa tan básica, ¿no? Incluso cuando te piensas la solución que ha diseñado el cliente, te das cuenta que están utilizando el producto de una forma para la que no está pensado. Vale, características más técnicas de los in-memory data grid. Bueno, pues es una arquitectura de datos distribuida a través de servidores que lo componen. Creo que el ejemplo más claro, o la analogía más real es pensar en un HDFS. Es muy parecido a eso o una NoSQL. ¿Vale? Los datos se encuentran generalmente en memoria RAM, aunque tú después los puedas persistir, que es lo que hace generalmente los clientes. Yo quiero tenerlo en memoria para consumirlo con mucho rendimiento, para hacer una serie de cálculos, pero después ese dato necesito consolidarlo en una base de datos, en un disco persistente para no perderlo. La estructura de datos, por lo menos de los que yo conozco, no solo el de Oracle, son clave-valor, ¿vale? Implementan modelos más reviews, esto es súper importante,
¿vale? Porque si no lo hiciéramos, seguiríamos el modelo tradicional de traernos los datos y hacer el cálculo en nuestro servidor, en nuestro cliente, y estaríamos en el mismo problema que años atrás, ¿no? O sea, que la idea es, yo tengo que hacer un agregado, no sé, imaginaros, de todos los tickets que se han vendido en todo el mundo, pues quiero hacer ese agregado, pero que se haga sobre los datos que hay en cada nodo y que al final eso, pues, se mergee, ¿no? Y nos dé un resultado global. Eso es lo que nos proporciona el crecimiento lineal. Si no tuviéramos eso, no podríamos escalar de forma lineal. Y después ahí hay multitud de cosas, ¿no?, que nos permiten optimizar ese cálculo. Permiten persistencias en plataformas clásicas, pues hay muchos clientes que persisten en una base de datos relacional, otros que persisten en una NoSQL, o incluso en las últimas versiones puedes persistir directamente en un disco SSD o en un FS, con funcionalidades de caja del producto, ¿vale? Y otra cosa también, ya un poco más, o sea, no es que sea muy techy, pero la gente se olvida de esto, ¿no? Es que al final trabajamos con objetos serializados. Siempre están serializados, dentro del in-memory data grid y a través de la red. Es súper importante en dos aspectos. Uno, a través de la red, pues optimizamos porque los objetos pesan menos, entonces optimizamos el rendimiento, y dentro de in-memory, como también pesan menos, pues también optimizamos la capacidad que tenemos para almacenar datos, porque la memoria RAM es súper cara, cada día es más cara. Y aparte no escala tanto como los discos, ¿no? A veces dice, oye, necesito 1 tera de disco y te lo meten, ¿no? Pero oye, necesito 1 tera de memoria RAM y la cosa ya se complica. Vale, una visión de un in-memory data grid alto nivel, pues nada, tendríamos un clúster que está formado por diferentes servidores y un conjunto de datos. El mismo dato solo está en uno de los nodos. No tiene por qué ser siempre así, ¿vale? Esto es, digamos, lo clásico, ¿vale? Y después, ¿qué proporciona el clúster? Te proporciona, digamos, una capa de presentación a la que se conectan las aplicaciones, de forma que ellos ven una vista, ¿vale? Como si fuera una vista de datos, ¿vale? Donde ven toda la información. La aplicación desconoce el número de servidores, ¿vale? Ella lo único que ve son datos. Y nada, os he puesto ahí un poco. Mira, ¿hasta dónde podemos escalar? Pues, yo qué sé, hasta 1000 servidores, por ejemplo. Yo no he visto un clúster de 1000 servidores, pero sí os puedo decir que he visto clúster por encima de 100 servidores, que ya es mucho, ¿vale? ¿No está replicado? Es decir, si el dato A, si el servidor 1 se apaga, ¿pierdes el dato A? No, eso es configurable. Tú puedes ponerlo. Este ejemplo que hay aquí es sobre una memoria distribuida, ¿vale? Porque hay diferentes tipos de memoria, las hay replicadas, pero esta es distribuida. Y dentro de las distribuidas puedes configurarlo, por lo menos en el Cogires, y en los otros creo que también, ¿vale? Puedes decirle, oye, yo quiero tener una copia del dato real y aparte quiero un backup. Entonces, ese backup se guarda en otro de los nodos, de forma que si te cae el servidor 1, tú no pierdes ese dato, sino que ese dato se recupera. Imaginaros que el backup está en el servidor 2, se recupera en el servidor 2 y al mismo tiempo se vuelve a crear un backup en otro de los servidores. No tiene por qué ser uno, eso podemos aumentarlo al número de backups que queramos. Lo que pasa es que tenemos que ser conscientes de dos cosas. Una es, cuanto más backups creemos, menos memoria útil tenemos. Porque es otra de las cosas que los clientes se pierden un poco el concepto, ¿no? Incluso nosotros cuando diseñamos. Imaginaos que ponemos dos JVMs y cada JVM tiene 1 giga. Y tenemos objetos de 100 megas, por ponerlo sencillo, ¿vale? Yo meto 2 objetos y tengo un backup de 1. Eso lo que implica es que de 1 giga yo en realidad solo puedo meter 5 datos. Porque esos datos dicen, bueno, esos datos son 500 megas, pero es que los otros 500 megas lo estás usando de backups. Claro, con 2 servidores, pues la regla es un poco, no, pero si tenemos muchos, claro, la cosa se dispersa y tal. ¿Qué pasa? A medida que aumentamos los backups, pues vamos restando. Y si tuviéramos una replicada, en realidad, tú lo que tienes es, si tienes 2 servidores y tienes 1 giga y utilizas memoria replicada, claro, como el dato se replica en todos los nodos, en realidad tienes, pues, únicamente tienes el giga de una instancia, ¿vale? Eso sí, tienes una consistencia y una alta disponibilidad bestial. Claro, todas esas cosas tenemos que pensarlas, ¿no? De hecho, piensa que todo esto en general está pensado para arquitecturas distribuidas y estas caches replicadas, pues únicamente se utilizan para temas de maestros, datos que simplemente son de lectura y nos interesa que estén en todos los nodos para
aumentar el performance, cachés muy pequeñitas, de este tipo, ¿vale? Después, cuando entremos en la parte de coherence, entramos en detalle en estas cosas. Bueno, el teorema de Cat. Al final son 3 características y lo que nos dice el teorema, oye, tú tienes que elegir 2, ¿vale? ¿Qué características? Tenemos consistencia, disponibilidad y partition tolerance. La verdad es que no voy a entrar en el debate porque ya cuando preparé la diapositiva, pues es un tema súper controvertido, sobre todo porque esto está pensado para sistemas de red, se ha trasladado a sistemas de software y bueno, hay un debate tremendo vale. Pero sí es importante los conceptos y no quedarnos con que esto es la verdad absoluta, ¿no? Pero los conceptos son súper importantes. Entonces, la consistencia, esta, por ejemplo, es muy importante porque no solo lo vais a utilizar en Coherent o en Memory Data Grid, sino también, por ejemplo, en los NoSQL. Al final, la consistencia lo que nos dice es, si yo y Antón estamos consultando, imaginaros, el stock de manzanas que hay en el supermercado de al lado, y los dos estamos lanzando la misma consulta al mismo momento del tiempo, la consistencia, el nivel de consistencia nos garantiza que las dos consultas en el mismo momento del tiempo para mismos datos nos devuelve la misma información. Que esto antes, en un sistema relacional, es obvio. Pero en un sistema de NoSQL o en un Coherent no tiene por qué serlo. ¿Por qué? Porque como estamos trabajando con sistemas distribuidos y al final yo persisto la información en un sitio y esa información se va replicando a otros nodos, puede ser que cuando yo consulte, pues los dos consultamos al mismo tiempo, y yo qué sé, imaginar que han entrado 2 clientes, cada uno de ellos se ha llevado una manzana. Yo consulto y Antón consulta. Y a él le devuelve 8 y a mí me devuelve 9. Y digo, hostia, en el mismo momento sobre el mismo dato. Vale, ahí la información es inconsistente. Un segundo más tarde vuelvo a consultar y me da el mismo valor que le devolvió Antón, 8. Vale, por eso se llaman eventualmente consistentes. No es que al final del proceso tengamos una inconsistencia, sino que en un momento dado el sistema no nos garantiza que sea 100% consistente. Esto es súper importante porque afecta mucho al rendimiento y a la forma en la que diseñamos los procesos. La disponibilidad es lo que ya conocéis, al final es la capacidad de poder responder en un tiempo razonable a una operación, una consulta, si se nos cae alguno de los nodos. Y la tolerancia, o el partition tolerance, al final, esto, simplificándolo mucho, imaginaos que tenemos un clúster de 10 servidores y tenemos 5 servidores en el CPD1 y 5 servidores en el CPD2, conectado por una fibra, ¿no? Un ancho de fibra de, yo qué sé, 40 gigas. Y resulta que alguien viene y nos corta el enganche ese de fibra. Y nos quedan 5 servidores, los 5 del CPD1 y los 5 del CPD2, no tienen visibilidad por red. Entonces, la capacidad de que esos servidores, esos dos, al final lo que tendremos son 2 clústeres en paralelo trabajando continuamente, la capacidad de que ellos puedan seguir trabajando ante ese fallo de red. ¿Vale? Generalmente los data grid están orientados pues, a alta disponibilidad y a que sean partition tolerant. ¿Vale? ¿Eso quiere decir que no podemos buscar las otras características? Claro que las podemos buscar. Lo que tenemos que preguntarnos es si realmente lo que necesitamos es consistencia y tenemos una consistencia del 100% en todos nuestros casos, si lo que necesitamos es un memory data grid. Eso es lo que las cosas que hay que valorar. Y por ejemplo, el tema del partition tolerance, que parece, bueno, pues así lo cuento y digo, ostras, yo eso lo quiero, ¿no? Pero imaginaros en producción que tenemos un sistema que está insertando tickets y está calculando el stock. Y tenemos un corte de red y se nos quedan 2, el clúster, antes teníamos un clúster y ahora tenemos 2. Claro, cuando estamos ingestando datos, y aparte lo que nos va a pedir el cliente es que cuando llegue un ticket solo se procese una vez, porque no queremos repercutir ese dato 2 veces, es lo normal, pues tendremos 2 clústeres, cada uno estará repercutiendo información diferente. Al final lo que tendremos en realidad son 2 sistemas de stock en paralelo y ninguno de ellos nos va a dar consistencia. Entonces lo que parecía que era una propiedad que nos iba a ayudar, posiblemente en producción, nos genera una incidencia de las importantes. Y esto lo he visto, o sea, lo he sufrido. Generalmente a eso se le llama split brain. Vale, es un poco la representación de lo que os he estado contando, de qué es ser consistente o lo que es ser accesible o de disponibilidad, y un poco el tema del split brain, ¿no? Claro,
Y dices, oye, ¿podemos buscar consistencia y partition tolerance? Bueno, podemos buscar formas, ¿no? Hay una serie de propiedades que nos permiten los datagrids, que es el quórum, que al final el quórum lo que nos dice es, oye, tú puedes definir un número mínimo de servidores para dar servicio. Incluso puedes definir qué tipo de servicio quieres dar. Directamente decir, no doy servicio, o proporciona servicio de lectura, pero no de escritura. O proporciona servicio de escritura, pero no de lectura, ¿no? Va jugando un poco ahí. Entonces, lo que podemos decir es, oye, yo tengo un clúster de 8 nodos, los 4 primeros están en el CPD1, los 4 segundos en el CPD2, y mi quórum es de 8. Eso quiere decir es que si no tengo 8 nodos activos, esto es el absurdo, ¿no? Es un sistema de alta disponibilidad. Si no tengo 8 nodos activos, yo no doy servicio. Entonces, en el momento que no haya visibilidad entre los nodos, el clúster no es que se caiga, sino que en el momento que no hay 8 nodos, él para la entrada y la salida de información. Ni puedes consultar ni puedes escribir. Incluso le podrías decir, oye, en lugar de ser 8, que sean 6. Entonces, te sigue dando alta disponibilidad, pero te garantizas de que no haya un split brain. O al menos lo que te garantiza es que si haya un split brain, solo uno de los clústeres sigan funcionando. ¿Vale? Y esto es algo que solemos hacer. Vale, el tema de las transacciones. Bueno, ¿qué es ASIC? Pues es atomicidad, consistencia, integridad, aislamiento y durabilidad. Vale. Bueno, la consistencia ya hemos explicado, el tema de aislamiento creo que todo lo tenemos claro. Al final yo abro una transacción, la cierro, hasta que no cierre la transacción no cambio el estado, o sea, no voy el valor de ese dato sobre el que estoy operando no va cambiando, o sea, cambia cuando se finaliza, y si no se finaliza, nunca se ha cambiado. ¿Vale? La durabilidad es cuando hago una operación y la persisto, he insertado un dato, ya lo he persistido, me ha dado lo que es la transacción, pues que eso no se pierda. Sobre todo, el tema de la durabilidad mucho más evidente, todos solemos pensar en eso. El tema de la consistencia ya explicamos antes. El tema de la atomicidad es donde todo el mundo suele caer en la trampa, ¿no? Porque, claro, los ejemplos claros que pasan en los proyectos es, yo empiezo haciendo un proceso y pienso en ejecutar un entity proceso, después explicaré lo que es, que al final es una forma de garantizar la transaccionalidad sin tener que bloquear recursos, ¿vale? Sin hacer el clásico lock de una tabla, pues es una funcionalidad que te permite coherence, en este caso el de memory data grid de Oracle, para garantizarte que tú puedes hacer un montón de operaciones en paralelo y que nunca van a sufrir bloqueos. Al final lo que hace es meter en una cola, ordenar sobre, pues si hay 3 operaciones sobre el mismo dato, los encola y va ejecutando una a una, de forma tan rápida que tú no eres consciente de eso, ¿vale? ¿Qué pasa? Que todos empezamos por hacer un entity processor que ejecute una transacción sobre un dato. Y eso al final es, después os enseñaré un ejemplo, es hacer un invoke con una serie de parámetros. Claro, al cabo del tiempo nos damos cuenta que tenemos problemas de performance. Y a todos nos enciende la bombilla y decimos, ostras, pues en lugar de hacer una operación, hagamos 20. Hacemos la prueba y ya está. Esto vuela. Si nos vamos a la letra pequeña, veremos que cuando ejecutamos un entity processor y ejecutamos único solo, es atómico, o se ejecuta o no. Pero cuando ejecutamos un va, puede ser que uno se me ejecute, el otro no. Ya dejó de ser atómico. Y cuando deja de ser atómico, al final lo que le está diciendo al cliente, él no lo sabe, es que puede ser que operaciones que él creía que se habían ejecutado, no se han ejecutado. Estamos perdiendo información por el camino. Y son cosas que también suelen pasar, ¿vale? Vale, nada, empezamos ahora con el tema de los patrones de arquitectura. Cuando terminemos, si queréis hacer alguna pregunta, las comentamos. Vale, ¿sobre qué os voy a hablar un poco? Bueno, voy a hablar un poco de arquitecturas en tiempo real, ni a real time, ¿vale? Que son al final el fast data, arquitecturas lambda, pues arquitecturas de command query responsibility segregation, que seguro que ya las conocéis, y otros patrones a lo mejor más técnicos. Entonces, un poco, tampoco hagáis mucho caso a esto, ¿vale? Porque no hay, era una forma de expresarlo, ¿vale? Para que todos nos situemos. Lo primero y más importante es cuando estamos hablando de near real time o real time en un big data o en soluciones, digamos, de software para oficinas de datos o este tipo de departamentos, no estamos hablando de las clásicas RTOs, ¿no?, de hace años, de lo que puede tener una central nuclear o puede tener un avión, ¿no?, que son tiempos, o sea, sistemas de tiempo real en los que todo tiene que funcionar
milisegundos, porque es súper crítico y depende de que, no sé, pues que no se caiga el avión o que explote la central nuclear. No, aquí no estamos hablando de esto. Estamos hablando de lo que es tiempo real para una persona. ¿Vale? En algunos casos, puede decir, pues te pueden poner un requisito que es menor de un segundo, ¿no? Depende del caso de uso, pues a lo mejor para alertas, pues yo que sé, imaginaos, pues cuando os están alarmas en casa, ¿no? Eso genera eventos. Ahora eso también puede ir al mundo de IoT, pues ahí a lo mejor quieren un tiempo de respuesta más bajo. Si no es real time, también puede ser, pues nada, lo que un segundo, dos, imaginaros informes de ventas o el cálculo de las campañas, no sé, algo que vea alguien de negocio y que antes tardaba horas en sacarlo y ahora pues puede tenerlo eso en la aplicación del móvil y viéndolo en tiempo real. Casos de uso para esto, pues nada, recepción de ventas, cálculo de stock, alertas, detección de fraudes, incluso redes sociales o casas de apuestas. Bueno. Todos los casos de uso, en general, todo lo que os cuento en la presentación, no son casos teóricos, son casos que he visto, o he trabajado, o he implementado, o los he visto implementados. Vale, una arquitectura tipo, ya sabéis que para cualquier arquitectura hay 7 implementaciones distintas, 7 autores, 7 referencias, ¿vale? Entonces, yo os pongo arquitecturas referencias en las que yo he trabajado o en las que yo conozco, ¿vale? Seguramente haya más versiones de esto. Entonces, una de ellas, pues, una arquitectura de referencia sería la capa de ingesta, que pueden ser dispositivos de cualquier tipo o aplicaciones. Una capa de transporte, que generalmente es mensajería. Pensad que aquí, como estamos trabajando con tanta volumetría y necesitamos un alto performance, pues generalmente vamos a sistemas asíncronos, ¿no? Entonces, vamos a mensajería. En otros casos de uso, otras arquitecturas, a lo mejor de IoT, sí que hay casos de uso, pero que usamos sistemas pues REST, que es un sistema asíncrono, que después por detrás a lo mejor tenga un sistema de mensajería, ¿vale? Una capa de enriquecimiento o cálculo, que está formado por un event processing y un in-memory data grid. Una capa de access and performance, que al final es, oye, yo te sirvo esos datos que estoy calculando y estoy poniendo en memoria, te los sirvo y de una forma rápida, y ahí podemos tener pues REST, SOAP, WebSocket. Y una capa de persistencia, que es, oye, hay clientes, generalmente todos, quieren persistir eso pues físicamente, ¿no? Por diferentes motivos. Hay clientes que quieren explotarlo después de una forma más clásica y hay clientes que lo que quieren evitar es, oye, imaginaos, pues estamos haciendo el cálculo de stock, que se nos caiga el sistema, porque a veces estas cosas pasan, se cae un servidor o lo que sea, y se nos cae un CPD, porque yo esto también lo he visto, ¿no? Y se perdió la información. Ostras, ¿cuánto tiempo tardo en volver a dejar el sistema estable, ¿no? Siempre hay un método para hacerlo, o por lo menos se debería pensar ese método, pero a veces pues tarda 1 hora, 2 horas, 3 horas, porque claro, si llevamos una semana o incluso lo de un día y hemos generado 10 millones de tickets, aunque procesemos 800 por segundo, claro, eso tarda en procesar, hacer los cálculos, ¿vale? Entonces generalmente se persiste y si se cayera algo, no suele pasar mucho, pero a veces suele, o a veces pasa, o incluso cuando se hacen nuevos despliegues, que hay diferentes estrategias, pues puedo leer de la base de datos y cargarlo. Cuando hacemos la carga también podemos utilizar un método de carga distribuido, o sea que contra más servidores podemos repartir. Imaginaros que tenemos 10 servidores y 10 datos, o 100 datos, y digo, oye, hago un select, por ponerlo simple, de 10 en 10, hago un conteo de 10, y a cada servidor le digo que cargue 10 datos. Eso agiliza mucho la carga de datos. Después depende cuál es el performance de la base de datos o la capa de persistencia. Incluso en el caso de Cogins puedes persistir en disco funcionar el producto y es prácticamente inmediato. Vale. Desde el punto de vista del portafolio de Oracle, ¿qué productos se encajarían con cada caja? Bueno, en el caso de la generación de ingesta, aunque las nuevas versiones de Java ya sabemos que se han ido a open source, de momento lo he puesto en Oracle, una aplicación, por ejemplo, Java Standalone. En el caso del transporte podemos utilizar un WebLogic JMS, que seguro que lo conocemos todos, tiene pros y contras. Sí que deciros que, por ejemplo, ahora sí que a veces he planteado o hemos trabajado con Kafka, que está súper de moda, ¿no? Pero bueno, tiene ventajas, pros y contras, como todo. En el caso de WebLogic JMS, para aquellos que tengan más dudas, pues, no sé, yo trabajo con plataformas que están gestionando
millones, pero millones más de 20, 30 millones de mensajes al día. Y va bien. Y persisten contra base de datos esos mensajes. O sea, el performance no es malo. Hombre, hay ciertas funcionalidades que no nos las da, que a lo mejor Kafka sí nos las da. Oye, pues el tema de Mimic, poder, algo muy útil es, oye, yo quiero que me des los mensajes de hace una hora. Eso al WebLogic, al JMS no se lo puedo pedir porque no tiene esa funcionalidad, ¿no? O temas de ordenación, que sí las tienen, pero digamos que nos restringe mucho el performance o la alta disponibilidad, y que en sistemas como Kafka o RabbitMQ, pues está más trabajado, ¿vale? En el caso de la parte del Event Processing, pues Oracle tiene un Oracle Event Processing. La última versión está basada en Spark, es sobre Spark. El Memory Data Git es lo que cogieron, y por lo otro ya lo típico. Oracle NoSQL, la base de datos relacional, WebLogic, USB. Y si nos fuéramos a un mix con productos open source, pues en la capa de transporte tendríamos un Kafka y en enriquecimiento, por ejemplo, un Apache Spark o un Storm, en función de lo que necesitamos. En la capa de acceso, Spring Boot y JBoss. De hecho, en la práctica de laboratorio, el cliente standalone está hecho con Spring Boot, con un command line, un ejemplo de cómo se ejecutaría y cómo se integraría con Coherence. Es un ejemplo básico de todo, no esperéis nada complicado, pero por lo menos podéis ver que podemos utilizar un open source e integrarlo directamente con Coherence. Vale. Ostras, 5 minutos. Venga, arquitectura Lambda, que creo que voy a ir un poco más rápido porque sí que el tiempo se pasa volando. Al final las arquitecturas Lambda que se utilizan tanto, yo las he utilizado tanto para resolver soluciones o proponer soluciones de pura analítica IT, o sea, no estamos hablando de negocios o de temas de monitorización, resolución de incidencias y cosas de este tipo, y también para soluciones de negocio, ¿no? Y básicamente lo que nos viene a proponer son 3 capas, ¿no? 3 sabores. Una capa batch, una capa en real time y una capa de servicio. ¿Vale? Una visión de este tipo de arquitectura, pues nada, una fuente de datos, lo mismo, transporte es un poco el tiempo real, simplemente que tenemos una capa de procesamiento batch, con también puede ser un stream processing, un data lake y un procesamiento batch. Y después la capa de servicio, pues son los servicios de acceso. Y a veces este servicio puede ser distinto para el real time o para el batch, o puede ser el mismo, ¿vale? Eso va variando en función de los requisitos. Un poco lo mismo que os conté antes, ejemplos. Después la presentación os la pasaré, o sea que... arquitecturas como... ¿Hay algo que se me había olvidado decir? Vale, como veis, si hay gente que trabaja en la parte de Data Warehouse o de Data Management, hay unos colores abajo, unas bandas, que hablan de Raw Data, de Foundation y de Data Performance. El Raw Data al final es dato en crudo, según nos llega de la fuente, no hacemos ningún tipo de enriquecimiento. De Foundation es, oye, de esos datos yo ya he enriquecido, digamos que es dato más funcional, y la capa de performance pues es acceso y rendimiento. Vale, arquitecturas de Common Core Responsibility Segregation. Al final esto lo que nos propone es, oye, ¿cuántos casos de uso tenemos en los que necesitamos servir la información que hemos ingestado estructurada o consumida por diferentes aplicaciones, cada una de ellas enfocadas a una consulta diferente, ¿no? Yo, a lo largo de mi vida profesional, me ha pasado esto muchas veces, ¿no? Yo tengo una tabla, por poner en el contexto de la base de datos, con una serie de índices que está optimizado para una consulta específica. Resulta que mañana vino otra aplicación que se ha creado nueva, que hace otra consulta distinta y que a esos índices dándole, vale, ahora ya ponemos otro índice, pero eso tiene un límite. ¿No? Cuando ponemos índices a todos los campos es como si no los tuviéramos. ¿Qué nos viene a decir esta arquitectura? Vale, pues para ese problema resolvámoslo dividiendo el problema. Montémonos un data store para hacer la ingesta de la información, o sea, ya hacemos los inserts, las actualizaciones, ¿vale?, las creaciones, y después montemos diferentes data stores para servir la información en función de quien la consuma. De forma que yo puedo consolidar, imaginaros, puedo hacer la inserción de los tickets y después puedo tener pues un agregado de ventas por país. Tengo otro agregado de ventas por localización, o sea, por tienda física. Tengo otro, pues no sé, agregado por minutos, por segundo, y cada uno orientado a una aplicación distinta, o sea, a un proveedor interno del cliente distinto. Está todo súper optimizado para esas consultas, ¿vale?
Eso es un poco el concepto de esta arquitectura. Con los in-memory data grid es muy fácil, porque al final yo puedo trabajar con cachés, que son como tablas, que simplemente subo la información y lo optimizo al máximo para esas aplicaciones. Vale, esta es mucho más sencilla de ver, pues eso, un datastructor de escritura, un datastructor de lectura o varios. Vale. Nada, y otros patrones que son más técnicos sería, oye, tenemos problemas para escalar web dinámica, ¿no? Que tenemos datos pues almacenados en una base de datos relacional, etc. Bueno, pues podemos subir esos datos a una caché que los sirve mucho más rápido. Temas de compartir sesión, ¿no? Se utiliza mucho de Coherence para compartir las sesiones web. Cachés técnicas de servicios, por ejemplo, para las cachés de los servicios web, ahí nos daría igual el tema del partition tolerance. O sea, de hecho sería positivo tenerlo. A mí, claro, yo al final voy a buscar la información a una capa de persistencia, lo subo al Coherence, que se me parta el clúster en 3, 4 trozos, me da igual. La primera vez volver a ir a la base de datos y después coger esa información. Y después temas de consolidación que ya hemos comentado. Vale, esa es un poco la parte de arquitectura. ¿Tenéis alguna duda o queréis que continuemos? Venga, continuamos. Vale, entramos un poco en la parte de Coherence Data Grid, un poco la parte más técnica. Vale. La verdad, lo primero disculpar porque esta parte está en inglés, sobre todo porque sí que he ido cortando cosas de otras presentaciones que me lleva bastante menos tiempo y hay cosas que no he traducido, ¿vale? Entonces, nada, Coherence es el in-memory data grid de Oracle, que nos proporciona un single system image, que es lo que os comenté antes, de aunque tengamos los datos distribuidos, yo proporciono una única capa de visión, de vista, y el cliente, las aplicaciones no son conscientes de la capa de más bajo nivel. Es escalable tanto a nivel de lecturas como de escritura, lo que comentamos antes de escalamiento lineal. No tiene un único punto de fallo, normal, es un sistema distribuido, y aparte tiene temas de failover y de failbacks automáticos, aparentes y rápidos, lo que comentó antes Antón. Oye, ¿puedo crear backups? Sí. De hecho, puedo lanzar un proceso sobre un dato y si me cae ese servidor mientras lo estoy procesando y se levanta automáticamente sobre el... Vale, 5 minutos más y os presento la ¿vale? Y eso se vuelve a reprocesar sobre el nodo donde tiene el backup, ¿vale? Y tú de eso no te enteras, no tienes que programarlo, él lo hace todo el producto por detrás. Vale, nada. Key-Value Store, que lo comentamos, podemos hacer que escale dinámicamente, sobre todo en las últimas versiones de WebLogic. El Coherence se puede montar o en modo standalone o se puede montar en modo manejado. En modo manejado al final es un Coherence que gestionas o que sirves a través de un dominio WebLogic, ¿vale? En realidad tú tendrás un clúster de Coherence por debajo y tendrás una capa de WebLogic por arriba, ¿vale? Y la ventaja que nos da esto es que podemos desplegar varias aplicaciones sobre el mismo clúster de Coherence. En el modo standalone, pues es un Java Jar, pero solo podemos tener una aplicación. ¿Vale? Las nuevas versiones de WebLogic está bastante más trabajado el tema de estabilidad dinámica y bueno, la verdad es que funciona bastante bien. Tenemos temas, he puesto en negrito lo más importante, de modelos de programación asíncrona, en temas de los más reviews y los live events, ¿no? Que al final son como triggers, de la forma más sencilla de explicar. Vale, los conceptos más claves, después de la arquitectura y ya vamos a... Sí. 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 Sí, con lo que tienes integración. Bueno, Java es un memory basado en Java. Hay una librería para que puedas integrar .NET y C++ a través de algo que se llama Coherence Extend, que os explicaré. Digamos, out of the box te proporciona servicio REST. Tengo un ejemplo para que veáis lo que me ha supuesto a mí crear un servicio REST, que es una chorrada. ¿Vale? Y después, bueno, pues hay integración con Metcache o con JCache, ¿vale? Con JPA y cosas así. Vale. Nada, los conceptos claves. Es un nodo, que al final un nodo es una instancia, un servidor, un proceso Java, y existen dos tipos de nodos, los que almacenan datos y los que no. O sea, dentro del mismo clúster puede haber nodos que sí almacenan información y otros que simplemente pues, hacen de proxy o tienen servicio REST, ¿vale? Tienen acceso a esa información, pero no tienen el dato en sí. Las cachés, que al final son estructuras de datos, son como tablas,
clave valor y que se despliegan sobre el clúster de coherence. Y las cachés se definen dentro de la aplicación. Entonces, aquí está la clave esta de, si lo tengo montado sobre un mana, yo puedo tener diferentes aplicaciones con diferentes cachés, y tengo ciclos de vida distintos. Imaginaos, si queremos guardar el stock y la ingesta de información. Oye, pues puedo tener dos aplicaciones distintas. Eso me permite dos ciclos de vida distintos. Si solo tengo un clúster standalone y lo pongo todo en ese clúster, pues tienes... Roberto. Tienes todo, tienes un ciclo de vida, digamos, para dos funcionalidades dentro del mismo paquete. Pensad que ahora estamos cada vez hablando más de ser más modulares, más desacoplamiento, más hacia microservicios. Claro, meter toda la funcionalidad en una única aplicación, pues vamos al sistema monolítico. Y después la otra parte, desde un punto de vista operacional, montarle a un cliente 10 data grids, pues a la gente que administra le supone un coste de operación. El tema del POF es importante porque es la serialización que viene con Coherence, ¿vale? Y al final está optimizado para mejorar el rendimiento, aunque podemos utilizar otro tipo de serialización. Que estén soportadas por el producto, o sea, que al final estén certificadas y te soporta Oracle, pues puedes utilizar la de Java de toda la vida, puedes utilizar una que se llama Standardizable Lite y POF. Y yo he visto implementaciones en las que han utilizado CRIO, que se utiliza en Spark. Vale, TCMP, pues al final es un protocolo para Coherence. El tema de Coherence Extend es súper importante porque al final es un tipo de integración nativa con Coherence a través de unos servicios que se llaman proxy y, por ejemplo, a través de esos servicios se integran las aplicaciones C++ y .NET. Vale. El GAR es el tipo de empaquetado que se utilizan para las aplicaciones Coherence y Coherence REST pues, son los servicios de datos que ofrece Coherence Out of the Box. Vale. Entonces, un poco la topología de referencia o arquitectura de referencia. Generalmente lo que hacemos es definir. Generalmente lo que hacemos, voy a explicaros sobre un cogido en manos, que es lo que solemos montar. Definimos un dominio de WebLogic, que dentro de ese dominio de WebLogic, a nivel de WebLogic, tenemos 3 clústeres. Y esos clústeres son un clúster que se llama Proxy, un clúster que se llama Data y otro app. Sobre ese clúster tenemos desplegado un clúster de Coherence, que al final él internamente te levanta pues el clúster de Coherence sobre el que corre todo esto, ¿vale? Entonces, aquí lo que hacemos es, lo primero es, a la capa de proxy, a la capa de app, le decimos, oye, vosotros no almacenáis datos. Hay un parámetro que decimos, pertenece a la clase, pero no almacenar datos. A la capa de datos le decimos, oye, tú sí almacenas, que es lo que ponemos, storage enable. ¿Vale? ¿Qué hacemos en la capa de proxy? Desplegamos una aplicación que tiene una configuración de caché donde se especifican los proxies. Ahora os enseño en código para que veáis lo que es, ¿vale? En la capa de datos simplemente tenemos las cachés y tenemos lo que hemos dicho, los triggers, los licenses. Y en la capa de app pues tenemos una aplicación que accede, también tiene las cachés y unos servicios REST. Esta es la configuración típica. Vale, ¿y qué tipo de caché tenemos? Hay más, pero las más básicas son la local, es decir, da igual qué tipo de caché yo haya configurado. Puedo configurar siempre una local, por si accedo mucho, siempre a los mismos datos, tener una doble caché en mi lado de cliente, ¿vale? La caché replicada, que es lo que comenté, los datos están en todos los nodos, entonces esta generalmente tenemos que intentar utilizarla al mínimo. Después tiene otro tipo de contras, ¿no? La caché distribuida, que es la que hemos explicado desde el principio, y la near caché, que es una mezcla de una distribuida y una local, ¿no? Que es un poco parecido, tengo una distribuida en la que los datos están en cada uno de los nodos y además tengo una caché local con los datos que más uso en esa clase. La diferencia entre la local y la near es que la local generalmente está desplegada en la parte del cliente, la puedo hacer en cualquier nodo, y la near pues una versión de distribuida que está con los storage o en los proxies. Vale. Nada, este era un poco el ejemplo que me comentabas antes, en el que explicaba lo que era el dato primario y el backup, ¿vale? La forma distribuida y cómo se repartirían los datos. Hay un algoritmo por defecto y tú después puedes definirte el tuyo, ¿vale? Aunque no está recomendado. Y voy a pasar por aquí rápido si hay algo importante y eso se trata. Nada.
Vale. Hay, vale, dos cosas rápidas. Vale. Un tema importante es que con Cogires podemos trabajar con programación orientada a eventos, ¿vale? Que es un poco lo que hemos comentado, o de los live events, o incluso tú puedes tener un cliente que escuche eventos y se haga stream processing. Simplemente para que conozcáis esas características. Después tenemos lo que os comentamos, cuando persistimos datos en una capa de persistencia, tenemos diferentes estrategias. Las que más utilizamos, porque la primera de todo está orientado, bueno, con los datos utilizamos JPA y cosas así, en la que tú quieres definir un poco la estrategia, más bajo nivel, pero las que más solemos utilizar son o el read through o write through o el write behind. Al final, ¿qué hacemos con el write behind? Que es importante la funcionalidad que nos da. No sé si ha pasado alguna vez en un cliente, o sea, yo he ido a clientes donde esto le ha solucionado la vida, que tienen tanta concurrencia, sobre todo sobre los mismos datos, hacen tantos updates sobre los mismos datos, que las bases de datos relacionales ya no dan. Es que ya no soy capaz, o sea, tengo un problema pues de eventos de espera en la base de datos, ¿no? Esto ya no soy capaz de escalarlo, ya no soy capaz de trabajar pues en el tipo de índices que queramos o tal. Con el write behind, al final lo que hacemos es consolidar muchos datos en la memoria y especificarle el tiempo de cuándo queremos persistir. Yo voy consolidando datos y cada 5 minutos lo persisto. Esto, claro, le quita mucho peso a la base de datos. ¿Cuál es el problema? Que si durante esos 5 minutos se me cae el clúster, pues esos datos los he perdido. Tienes que tener un mecanismo para poder volver a reprocesarlos, ¿no? Yo nunca he trabajado con 5 minutos. Siempre he trabajado pues con 1 minuto, 2 minutos. Eso reduce muchísimo la carga, pero muchísimo. Entonces, recuperar datos de 1 minuto o 2 minutos es relativamente sencillo, ¿vale? Simplemente hay que acordar con el cliente de, oye, pues a lo mejor 5 minutos, en su caso, son cientos de miles de mensajes, cientos de miles de datos, y a la hora de recuperarlos no le puedes dar prioridad a esos mensajes, tienes que darle prioridad generalmente a la ingesta de información, ¿vale? Entonces lo que le dices es, yo te monto un modelo en paralelo para recuperarte esos datos mientras te está llegando el real, ¿vale? Y el write through y write through, al final, hay en casos en los que yo quiero persistir una información y quiero garantizar, o sea, ellos necesitan que sea transaccional. Entonces, quieren garantizar que el dato que se persiste en Cogires se persista automáticamente en la base de datos, ¿vale? Entonces, a lo mejor dices, ostras, pero hay pierdo rendimiento. A lo mejor en la escritura no lo ganas tanto, pero pensad que ese dato después, sobre ese dato, se van a trabajar con una programación orientada a eventos y además se van a hacer consultas y agregados. O sea, que no solo es la parte de la escritura, es todo lo que viene después. Vale, nada. Y ahora pasamos a... Tenemos soluciones multi-data center, ¿vale? Cosas... Las nuevas versiones de Coherence están, bueno, implementan funciones de Java 8, de Lambda, String Up y el Computable Future, que esto tengo un ejemplo en la poca ahora. Vale, también temas de mensajes, Coherence JavaScript. De hecho, ahora si vais al final hay unos enlaces, entonces desde Node.js hay una integración ya nativa con Coherence, ¿vale? Y el tema de Reactive Programming, que hay una serie de librerías publicadas en GitHub para poder implementar este patrón de desarrollo. Nada, os presento ahora la POC, ¿vale? Que es un caso muy sencillo. Entonces, a ver qué cambio esto. Vale. A ver. Vale. Bueno.
he intentado montar la arquitectura, no es exactamente igual, ¿vale? Pero he intentado montar la arquitectura que os he explicado de referencia, ¿vale? He hecho un esfuerzo de hacer el código, o sea, presentarlo en IntelliJ, que yo no soy usuario, pero como sé Cantón y aquí estáis siempre con esto, la verdad es que me ha gustado y bueno, está con Maven, lo subiré así al GitHub y al final lo que he hecho es una aplicación standalone con Springboard Command Line, una capa que es una capa de datos y de proxy, ¿vale? Porque ya no me daba para montar todo, esa la he juntado, y una capa de aplicaciones con un servicio REST. Entonces, lo único que hace mi aplicación Command Line es, bueno, hace una serie de inserciones en la caché, una caché distribuida, y desde la capa de REST os lo voy a mostrar, ¿vale? Cómo se explota. Y después he ejecutado hay una parte de interprocesos y un tema de los layers, ¿vale? Para que veáis un poco. Y después he también realizado la implementación con Lambda, para que veáis que se puedan hacer cosas con Lambda, y una aplicación y una integración más clásica, ¿vale? Entonces, os enseño un poco el código. Pues nada, está hecho con Maven. Súper sencillo, es una aplicación command line, que al final ya después le he hardcodeado como quiero que itere, pues la he hecho en Java 8 con un stream, y simplemente me he hecho un map, un put de 4 tickets, ¿vale? La POC está hecho con tickets, en gesta de tickets, y la consolidación de esa información en un stock, ¿vale? Vamos a la capa de datos, ¿vale? La capa de datos al final es un GAR, que es lo que comentaba antes. Tenemos un fichero de configuración, que es el cogin cache config, en este caso le he puesto dataPOC cache config, y aquí definimos las caches. Típica parametrización a través de XML. ¿Y qué caches he definido yo? Pues mira, me he definido una caché ticket, que es una caché de tipo distribuida. He configurado una serie de parámetros, ¿vale? Que al final lo que son unos controles de carga para que no superemos la memoria que tenemos, claro, porque si nos vamos a un Java Top Memory que nos puede dar, se nos cae todo. Y no vayas a pensar que no ha pasado, porque he ido a clientes donde no se ha hecho esto y se ha producido un Java Top Memory en producción, ¿vale? Vale, por ejemplo, el wait delay, en este caso, que sería el wait behind, aunque aquí no tengo definido un cache store, pues sería 0 segundos. El interceptor, que al final es el day7, ¿yo qué es lo que hago? Pues lo que quiero hacer es que cuando me llegue un ticket, quiero consolidar esa información, quiero repercutirla en un stock. Entonces lo que hago es, cada vez que me llega el ticket, lo capturo, después de que se persista en el cogines, calculo la localización, y con esa localización y el tipo el código de ítem, o sea, la manzana, la pera, lo que sea, voy y lo persisto en las caches agregadas. ¿Y qué caches agregadas me he creado? Pues me he creado un agregado de ventas. Lo que hago es que por ítem indico cuántas unidades he vendido, y me he creado un agregado de ventas que lo creo con una función lambda, ¿vale? Para que veáis los dos ejemplos. Nada, la parte que os dije es la de los proxy service, que la he incluido en la capa de datos, sería esto, ¿no? El proxy scheme. Digo, oye, me creo un proxy service para todas estas caches que se llama extend TCP proxy service. Si lo tuviéramos dividido, en realidad en la capa de datos tendríamos exactamente lo mismo, menos la parte del proxy, ¿vale? Y en la capa del proxy tendríamos este fichero de configuración, ¿vale? Vale, ¿qué tengo en la capa de aplicaciones? Pues en la capa de aplicaciones, para desplegar los servicios REST necesito un paquete EAR, ¿vale? No puedo empaquetar en un GAR, ¿vale? Y el EAR lo que tiene que contener, pues al final es el GAR, porque el GAR es la aplicación de cogines, es la que nos da acceso a esa aplicación dentro del clúster, y tengo un WAR, ¿vale? ¿Y qué es lo que tengo? Como veis, prácticamente, o sea, no tengo código, y voy a exponer un servicio REST, ¿vale? Entonces, ¿cómo expongo ese servicio REST? Simplemente con una caché, con un XML de configuración de cachés, en la que le indico qué cachés quiero exponer por REST, quiero los tickets y las dos agregadas. Después aquí se pueden hacer muchísimas cosas, pero esto es lo más simple. Y en el web XML, pues una configuración para decirle qué tipo de server quiero utilizar, ¿vale? Y qué librerías recoger. Y además, pues el contexto donde voy a servir esos servicios. Vale, desde el punto de vista de WebLogic, lo que os comentaba.
¿qué tengo? Pues yo en este caso me he creado, dentro de un dominio de WebLogic, me he creado dos clústeres, el clúster cogido en SA01 y el D01, la A es de aplicaciones y la D de data. En uno tengo un único servidor y en el otro tengo dos, ¿vale? Que de hecho ya los tengo levantados, ¿vale? ¿Y cuántas aplicaciones tengo desplegadas? Pues tengo dos aplicaciones desplegadas, ¿vale? El app.poc.ear y el datapoc.gar, ¿vale? Y el WST-CAP, que está por aquí porque he hecho estas otras pruebas, ya que está os lo explico. No sé si lo sabéis, pero en WebLogic hay una aplicación que te proporciona el propio producto que te permite analizar los class loaders de cada aplicación. Entonces tú simplemente lo despliegas en el WebLogic, accedes a la ruta, que es la dirección donde tengas desplegado WSCAP, tienes que poner usuario y contraseña, el de administración de WebLogic, y eso para cada aplicación te permite analizar el class loader que tiene esa instancia. Entonces, pues esa semana tenía un problema, una incidencia de estas, me necesitaré para cacharrear un poco, pues está desplegado. Vale, entonces, aquí que tengo la aplicación, a ver, aquí tengo el log de servidor, a ver, log de aplicaciones, ya tengo tantas ventanas, aquí está. Dime. A esto, a ver, que esto es ahí ya me puedo ver, ampliar, control más. A ver, ahí va. Nada, pues nada, ¿qué tengo aquí? Pues yo me he creado en una ruta, que, bueno, siempre me creo una unidad para meter las aplicaciones. Tengo un fichero, un SH, que tengo un SH. Pues nada, en SH lo único que tengo es un Java jar de mi aplicación, que es el Sten, bueno, yo la he creado así, Sten J2SE Client 1.0 jar, con una serie de parametrización, ¿vale? Que es el fichero de configuración de Cojines Sten, decirle que tiene habilitado la serialización PUF, también en este caso el TCMP lo hemos puesto como false, el nombre del cluster data grid, esto es importante ponerlo porque si tenemos en la red, o sea, el mismo segmento de red, tenemos varios clusters de data grid y todos tienen el mismo nombre, pues puede ser que te conectes al equivocado. Vale. Y nada, es la ruta donde dejo el punto out, ¿vale? Entonces, mira, lo voy a ejecutar. Primero os voy a enseñar cuántos datos tenemos. Bueno, con el JVisualM hay un plugin que lo instalas, viene en el binario que te descargas. Entonces, al final lo que te permite es ver información del cluster de Cojines. Había una presentación en que os hablaba de monitorización. El Cojines tiene de caja, out of the box, una serie de MBeans que puedes acceder por JMX y que te dan una monitorización de lo que está pasando, ¿vale? Pues si nos vamos al caso de las caches, a ver, mira, dice que aquí ya he metido 200 tickets, ¿vale? De las pruebas que, como no lo he reiniciado, pues ahí están 200. Ahora ejecutaré otra vez y vale, vamos a los logs. Ahora no tengo. Vale, aquí lo tengo. Esa es la hora. O sea, la aplicación empezó y terminó correctamente sin ningún tipo de excepción. Entonces, si ahora me voy aquí, vale, tengo 240. Si pensáis, había hecho un for con un stream de Java 8 que hacía 10 iteraciones y en cada iteración metía 4 tickets. Pues nada, de 200 hemos pasado a 240. Hemos visto que el nodo 1 tiene 112 tickets y el nodo 2 tiene 128. Hay cosas que no me da tiempo a contaros, ¿no? Pero al final esto cómo funciona es con una tabla de particiones que tú defines, entonces cuando insertas datos, él tiene un algoritmo en el que va asignando esos datos a las particiones. Entonces no tiene por qué ser 100% equitativo, ¿vale? De hecho, además puedes programar
Imagínate, a lo mejor a veces te interesa que todos los tickets de una misma tienda estén en el mismo nodo. Eso lo puedes hacer, ¿vale? Tiene pros y contras. La parte buena es que cuando hagas cálculos, que es lo que sueles hacer, es mucho más fácil. Y si tienes los tickets y además tienes el stock de esa tienda en el mismo nodo, todo mucho más rápido. La parte mala es que como no todo el mundo genera los mismos datos, pues tendrás descompensaciones. En unos nodos cargarás más datos y en otros menos. Vale, y ahora os enseño la parte de cómo explotaríamos estos datos. Vale, pues mira. Estos son básicos, después hay agregadores que podemos hacer diferentes cosas, ¿no? Pues pero para acceder a la lista completa de tickets, pues simplemente es lo que os dije, el nombre de la aplicación, el contexto de segundo nivel y el nombre de la caché que habíamos definido. Que me devuelve la lista completa de tickets, ¿vale? Lo mismo pasará para las agregadas, que también las hemos configurado, ¿vale? Pues tenemos una agregada, teníamos en la aplicación, pues si veis, yo tengo localizaciones 1, 2, 3 y 4, como he hecho un agregado por localización y ítem, y al final siempre meto el mismo código de ítem, pues lo normal es que tuvieran agregado de 4 entradas. Efectivamente tengo un agregado de 4 entradas, ¿vale? La del lambda me devuelve exactamente el mismo dato. Y para enseñarles un poco el código de cómo está hecho esto, pues mira, cuando hablamos de un ticket, que lo estamos viendo en JSON, también lo podríamos ver en XML y lo he configurado para que lo viéramos en JSON. ¿Qué es un ticket? Pues un ticket es una entidad, acordaos que dijimos que en la caché guardábamos clave-valor, pues en el caso del ticket tenemos la clave, que sería el ticket key, que simplemente tiene dos propiedades. Es un objeto Java, tiene un ID y un código de localización, ¿vale? Y esta implementa una serialización POP, pero lo hemos configurado con etiquetas, ¿vale? Y en el caso del ticket, o sea, del objeto en sí, el valor, pues es un poco parecido, una clase Java que tiene una serie de valores, ¿vale? El código de localización, el código de venta, el ítem, la cantidad, ¿vale? Vale. Y después lo que os comentaba de los eventos, y ya con esto ya termino. Vale. Si nos vamos a la caché, para recordar, dijimos que teníamos una caché de tickets distribuida y que tenemos un interceptor, que al final es un ticket. Entonces, aquí está configurado la clase que implementa ese trigger, ¿vale? Es esta. Y yo con una etiqueta le defino sobre qué tipo de eventos. Hay varios. O sea, pre-commit, post-commit, insert, update, remove. Y lo que le he dicho es, o sea, insert, que ya están insertados, es un post-commit. ¿Vale? Generalmente lo que nos recomiendan es usar el post-commit porque esto no genera bloqueos. ¿Vale? Nada, implementa un tipo de, pues una interfaz, ¿vale? Vale, y ahora la parte más de código. Vale, al final el entry event es el evento que hemos insertado en la caché, ¿vale? Estas 4 partes de aquí es la forma que tengo de definir cómo acceder a las cachés sobre las que quiero trabajar, que no es sobre el evento. Sobre el evento no tengo que definir la caché, porque a mí me llega el evento y no voy a volver a trabajar sobre la caché de tickets. En realidad yo capturo lo que se ha insertado ahí y quiero trabajar con las agregadas. Entonces, simplemente me defino un objeto del tipo netCaché que yo he tipificado, ¿vale? Y hago un caché factory, getPetCaché, y aquí puedes hacerlo tipado o sin tipar, ¿vale? En este caso lo he hecho tipado. Y el nombre de la caché, agregate 6. En el caso de la lambda, exactamente lo mismo. Y estas dos sentencias que tengo aquí es porque lo que voy a hacer es, en lugar de ejecutar un procesamiento síncrono dentro de Coheren, digo, oye, tú estás preparado para hacer todo esto asíncrono y de forma óptima, pues yo quiero que lo hagas de forma síncrona. Podrías hacerlo síncrono, ¿vale? Entonces él lo que hace es que esto lo mete en un pool, ahí en una cola, y cuando tiene tiempo, pues lo hace. Generalmente es instantáneo, a no ser que tengamos problemas de rendimiento de performance, que vemos que la CPU se nos va mucho para arriba y tal, ¿vale? Vale, nada, aquí hago un for simplemente porque cuando te llega un evento, en realidad te puede llegar uno o te pueden llegar varios. Y recordar que os dije que podíamos trabajar en modo batch o en modo unitario. De hecho, en la caché, en el extend, yo lo que he hecho aquí es un put. Cuando hago un put meto un objeto. Pero en lugar de hacer esto,
podría haber hecho un map.utol y haber metido un conjunto de datos, ¿vale? Y este map no es un hashmap, ¿vale? No, mentira. Este es un hashmap. Después lo que le pasa, de hecho es que eso está, os he dicho, o sea, tú creas aquí el map y después en la caché es donde haces el put y todo el putón. En el map, evidentemente, también puedes hacerlo, ¿vale? Vale, y el caché pues es igual que en el otro lado. Hago un name caché y el nombre de la caché, y ya tengo acceso a esa caché. Vale, y en el caso de un interceptor, vale, he hecho dos tipos de implementaciones para que vierais que se pueden hacer. Una más clásica. Bueno, mira, esta sentencia que es súper interesante porque al principio en las otras versiones no la había, es, claro, imagina cuando trabajamos todo en memoria, tenemos el problema de, vale, claro, la memoria está vacía. Entonces yo si quiero hacer el primer agregado y hago un get, tengo que hacer primero un get, ver que no me devuelve un null, a mí ya no me gusta trabajar con nulls porque genera problemas, y después hacer un put, ¿no? Pues ya no hago eso. El coherence te permite hacer una operación put, que se llama el put if absent, y dices, oye, si sobre aquí existe valor, no hagas nada. O sea, ya tengo un put y tú no haces nada. Si no existe, lo insertas, y todo eso lo implementa el producto, ¿vale? Y nada, y después o lo podemos hacer con un lambda, ¿vale? Es lo típico de un lambda, o si no lo puedo hacer con un procesor de toda la vida, ¿vale? Que sería este. Y al final, la diferencia de hacerlo con uno o con el otro es que yo para hacer esto lo he hecho aquí, no he tenido que crear ninguna clase, no he tenido que hacer nada. Es un código mucho más limpio, reutilizo código, no tengo que andar creando enemy clases, tal. Y en la otra opción, pues utilizando un classic, pues he tenido que crear una clase que extiende de un invocable map, una serie de métodos, que al final voy a tener que mantener, vale, pero tenéis las dos posibilidades. Nada, esto es todo, ya me he pasado 15 minutos de la hora establecida. Nada, subiré al GitHub el ejemplo, ¿vale? Solo me falta subirlo eso, se lo pasaré a Antón y... Vale, y subiré también la presentación. ¿Alguna duda, alguna pregunta para mí?